Vamos a saludar ya por Skype al empresario Javier Tallada. Javier, muy buenos días. Buenos días. Al que, como decíamos, queríamos preguntar por esta decisión de la CNMV de volver a permitir las operaciones en corto. Pues sí, una decisión, otra más, ¿no?, de todas las que vamos viendo hora a hora durante todos estos días, ¿no? Una decisión totalmente absurda, un disparate, una decisión verdaderamente grave, ¿no? Porque dice la CNMV textualmente que tras analizar la evolución del mercado y de las circunstancias que motivaron su adopción, y en contacto con los supervisores de valores europeos que tienen adoptada una medida similar, la CNMV ha decidido no prolongar las posiciones cortas, ¿no? Bueno, pues las dos premisas en que se basa es muy sorprendente, ¿no?, que un organismo regulador, ¿no?, del mercado bursátil pues se base en la evolución del mercado. Pues parece que desconoce totalmente la evolución que tiene el mercado. Además es que no hay que analizar la evolución, sino la situación del mercado español en concreto, que no tiene nada que ver con la situación de otros mercados europeos en los que dice que basa también su decisión, ¿no? En las circunstancias que está el mercado español y España son totalmente excepcionales. Primero, por el coronavirus y la gestión que se está haciendo de esta situación. Y segundo, porque tenemos un gobierno comunista, tomando decisiones comunistas y atacando sistemáticamente la mayoría de los sectores que mueven la economía. Yo no tengo que poner ejemplos, los ponéis vosotros todos los días, ¿no?, y todas las horas de la gravedad de las decisiones, ¿no? Esta decisión parece que lo que tiene detrás es provocar todavía un hundimiento más de la economía, ¿no?, una situación mucho más vulnerable. ¿Por qué? Pues porque lo que hay que analizar, como dice la CNMV, si quiere analizar el mercado, pues el mercado tiene dos partes. Por un lado, la demanda, y por otro lado, la oferta. ¿Y qué nos encontramos en esas dos partes? Pues la demanda. No hay ninguna demanda de acciones españolas por parte de inversores extranjeros. Ha caído dramáticamente. Probablemente es la mayor caída que ha tenido en su historia la inversión extranjera. Segundo, inversores nacionales, pues todos sabemos cómo están. La gente muy asustada de qué va a pasar con sus ahorros, con todas las cosas que está escuchando todos los días de subidas de impuestos, nacionalizaciones, expropiaciones, etc. Luego no hay demanda de acciones. Es una situación absolutamente excepcional, que parece que la CNMV, inopinadamente, pues no ha entrado a analizar. Y por el lado de la oferta, pues los que tienen sus ahorros hoy en bolsa pues están igualmente asustados. Primero, teniendo que vender acciones para poder pagar impuestos, para poder subsistir, Y en segundo lugar, pues esperando un momento o alguna luz para poder recuperar sus ahorros. Por lo tanto, la situación del mercado está en una situación tan grave y tan vulnerable que permitir que se tomen posiciones cortas, que es permitir a los fondos buitre, a los fondos que cuando huelen sangre ataquen los precios de las acciones españolas, pues pone en muy grave riesgo la situación del mercado. Y además, es más, el peso del sector financiero en el mercado español es muy alto. Y a nadie se le escapa la situación de extrema gravedad que están empezando a tener los principales bancos españoles. Nosotros ya hemos visto y hemos vivido ejemplos de qué es lo que ocurre estando en unas circunstancias de mercado normal, sin la pandemia, sin la situación de gravísima crisis que estamos pasando. ¿Qué ocurre cuando fondos buitres se ponen a atacar a un banco? Todos hemos visto cómo terminó el Banco Popular y cómo se inició el ataque. Cuando se ataca a una entidad financiera de esa manera,
el ahorrador se asusta, se empiezan a retirar los depósitos y todos sabemos lo que ocurre después. Lo hemos vivido hace muy poco tiempo, ¿no? Por lo tanto, es una decisión, yo creo que es un absoluto disparate, una locura, muy grave y de muy, muy alto riesgo para la economía española y que solo parece obedecer, oye, pues, a las políticas comunistas que están dirigiendo la toma de decisiones en España. No sé. ¿Sí? Don Javier, ¿me está escuchando? Ahora sí. ¿Qué volumen hay en este momento en la bolsa española? ¿Es el volumen habitual que habría en estas fechas en la bolsa en España? No, el volumen es un volumen muchísimo más bajo. Hay también una alta crisis de liquidez, mucho más bajo. Y otra pregunta. La CNMV dice que va a cortar y va a suprimir esta prohibición de cortos en base a que esa prohibición menoscaba el objetivo de crear una unión de mercados de capitales en la Unión Europea. Pero los hedge funds son en su mayor parte americanos e ingleses, que no están en la Unión Europea. Absolutamente, si no tiene ni pies ni cabeza, vamos, es incomprensible. Yo no lo puedo entender, porque el organismo regulador, oye, se supone que su consejo de administración está formado por personas, oye, con prestigio, con un currículum, en fin, con una capacidad de poder analizar esta situación en la que estamos viviendo, bueno, pues, oye, con prudencia, ¿no? Y con profesionalidad, ¿no? Y parece que esta decisión obedece. Es que yo no la puedo comprender, no la puedo comprender. Ahora mismo, si se levanta esto, corremos el riesgo de que los fondos buitre americanos, ingleses, australianos, en fin, los que están en cualquier paraísos fiscales, etcétera, se pongan a atacar a las compañías españolas que todos conocemos la extraordinaria debilidad en la que se encuentran en este momento. No estamos en una situación comparable. Por ejemplo, vamos a ver, dice la CNMV, tras analizar la evolución del mercado, desde que tomó la primera decisión el 16 de marzo. Pues, ¿qué ha ocurrido en los mercados? Pues, por ejemplo, el S&P 500 americano desde esa fecha a hoy ha subido un 20%. El Nasdaq un 20%. Nosotros estamos en una situación similar. Es que, vamos a ver, es que vamos a poner las cosas en contexto. Es que el índice IBEX español está hoy al mismo nivel que hace 25 años. Cuando cualquier mercado europeo ha multiplicado por 3, por 4, los americanos por 7, en fin. Entonces tenemos que saber dónde estamos. ¿Cómo que tras analizar la evolución del mercado y de las circunstancias? Las circunstancias son las más graves que ha tenido España en estos últimos 25 o 30 años. Don Javier, quienes defienden las posiciones cortas y suprimir esa prohibición, dicen que las operaciones cortas reducen la volatilidad en los mercados. ¿Eso es verdad? Bueno, por supuesto, en circunstancias normales, claro que sí, en circunstancias normales ayudan a la formación de precios y a reducir la volatilidad. Eso a nadie se le escapa. Cuando un profesional piensa que un activo está caro, bueno, pues toma una posición corta, y a lo mejor toma una posición larga en otro activo que está barato. ¿Y ese incremento de liquidez justificaría esa decisión? Perdón, ¿qué incremento? Si no hay ningún incremento de liquidez. ¿No se produce un incremento de liquidez? Permitiendo las posiciones cortas. Correcto. Depende en qué situación. En la situación en la que estamos puede provocar en una primera fase un incremento de liquidez, claro, con ventas masivas, pero una bajada salvaje de precios y poner en riesgo al sistema financiero español. Pero vamos a ver, es que no nos podemos olvidar qué pasó con el Banco Popular. El Banco Popular, si no hubiesen existido las posiciones salvajes cortas que se tomaron sobre el valor, pues probablemente hoy existiría. ¿Qué provoca un desplome de una cotización de un banco? Miedo al que tiene depositados los ahorros. La pérdida de confianza, evidentemente.
y se descapitaliza, pero eso ocurre en horas. ¿Cómo puede ponerse en riesgo que eso ocurra? Aunque la probabilidad fuese baja, aunque fuese de un 1%, no se puede tomar ese riesgo en las circunstancias en las que está hoy España. Es decir, solo se puede tomar si se quiere que ocurran catástrofes. Es decir, que la Comisión Nacional del Mercado de Valores está mirando más por los fondos buitres americanos, ingleses o australianos que por la propia supervivencia de las compañías españolas, incluso de los bancos españoles. Y de los ahorradores españoles, que es mucho más grave. Porque aquí no nos podemos olvidar que una parte muy importante del ahorro está colocado en acciones, bancos, en eléctricas, en acciones de compañías españolas, que ya de por sí están muy depreciadas respecto a sus valores históricos, ¿no? Entonces, es que no es comprensible, yo no lo puedo entender. Vamos, yo si yo fuese consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, vamos, dimitiría inmediatamente, porque es gravísima la decisión. Pues queda dicho. Javier Tallada, Javier, muchísimas gracias, sobre todo por lo clarito que nos lo has explicado. Espero que hasta la CNMV haya podido comprenderlo. Bueno, al tiempo. Ya veremos lo que ocurre. Muchísimas gracias, Javier. De verdad, gracias. Y seguiremos con este tema, si te parece. Cuando queráis. Gracias. Hasta otro día. Un abrazo, gracias.